La carta de los Hechos, hecha por Lucas para Teófilo, nos muestra el ministerio de la Iglesia dirigido por el Espíritu Santo. Iniciamos con esto porque muchas veces pensamos que servimos a Dios en un ministerio, hacemos la voluntad de Dios, sin embargo la hacemos según nuestra conveniencia, según lo que nosotros queremos o esperamos obtener. Y esto es un grave peligro, porque aún en la carta de los Hechos nos muestra que nosotros ya hemos obtenido lo que merecíamos, que la restauración por medio de Cristo Jesús. Ahora, tienes que tener en cuenta que esta carta no nos lleva a simplemente obedecer por obedecer, sino a la fe. En otras palabras, ¿por qué obedecemos? Obedecemos por fe. No obedecemos porque podemos o porque somos muy buenos. Entonces, retomando la introducción, la iglesia servía no porque podía, sino porque Cristo se los permitía. Por medio del Espíritu Santo les daba competencia, les daba cualidades, los levantaba para hacer la gran comisión, porque al fin y a cuentas en los Hechos se narra la gran comisión dirigida no por pastores, no por apóstoles, sino principalmente por el Espíritu Santo. ¿Los pastores y los apóstoles pudieron verse levantados solos? Sí, pero no era para ellos la gloria. La gloria era para Dios. Ahora ya entremos al punto importante. Vamos a narrar aquel momento en el que la iglesia estaba creciendo y se encontró con un grave problema. Había cierta parte de la iglesia que era atendida y otra parte de la iglesia que no era atendida. Entonces había quejas con los apóstoles. Quejas de que sí estaban creciendo, sí estaban avanzando, pero a pesar de ese avance, había en cierta forma desatención de una parte de la iglesia, lo cual provocaba murmuración. Recuerda la función de los apóstoles. Los apóstoles tenían que dar el fundamento de la fe. Y no es que no lo hayan hecho, pero la iglesia se preocupaba más por si era atendida o no era atendida, por si se les daba lo que merecían o no se les daba lo que merecían. En la iglesia no estamos para recibir lo que merecemos. En la iglesia estamos para servir. Y a muchos, incluyéndome, nos cuesta trabajo servir a Dios. Valdría de poco decir, no, es que nosotros sí servimos y siempre estamos dispuestos, y si no nos dan lo que creemos que merecemos, no hay problema, seguimos sirviendo. Seamos sinceros, somos seres humanos, nos cuesta trabajo servir. Esto, como decía, creó murmuración y también llamó la atención de los apóstoles. Los apóstoles, dirigidos por el Espíritu Santo, tuvieron que juntarse. Tuvieron que escuchar al Espíritu Santo, quien les dijo que pusieran nuevos siervos que ya tenían cierto tiempo en la palabra, que eran sabios, que tenían ciertas características, e independientemente de qué posición ocupaban en la iglesia, ellos estaban ahí para que los apóstoles se dedicaran al estudio de la palabra, a su enseñanza y a la oración. ¿Te das cuenta? Muchas veces como seres humanos nos enfocamos más en sírveme y no en servir. Decimos conocer a Cristo, pero no servimos. Necesitamos servir con urgencia. No porque sea un requisito para ser salvo, sino porque es para lo que Dios nos ha salvado. Si Dios nos ha salvado, necesitamos servir. Si Dios nos ha salvado, necesitamos dejar de murmurar y de quejarnos. ¿Por qué? Porque al terminar este pasaje, empieza a narrar que aún los sacerdotes obedecían la fe. Esto fue lo que a mí me detonó estudiar este pasaje. ¿Obedecer la fe? ¿Cómo que obedecer la fe? ¿En qué vas a obedecer? Algo que para muchos es un sentimiento o una emoción, algo que para muchos es algo que no podemos tocar ni podemos percibir. ¿Cómo vamos a obedecer la fe? Al obedecer la fe,
según lo que yo pude percibir, es entender, número uno, Jesús está vivo. Si Jesús está vivo, entonces nosotros deberíamos como iglesia actuar de manera diferente. No buscar simplemente que yo sea saciado, sino buscar que todos seamos saciados en su palabra. Y si somos saciados en su palabra, entonces Dios seguirá haciendo la obra. Podrá faltarnos otra cosa aparentemente, pero Dios sigue dando, Dios sigue mostrando, Dios sigue haciendo su grande obra en cada uno de nosotros. Entonces, no tendría por qué haber murmuración. ¿Por qué? Porque Jesús está vivo. No tendría por qué haber pelea entre hermanos porque sí atienden a unos o no atienden a otros. ¿Por qué? Porque Jesús está vivo. Y si Jesús está vivo, entonces estamos sustentados. Y si estamos sustentados, entonces obedecemos a la fe. ¿Por qué obedecemos a la fe? Por eso hacemos esa introducción a la carta de los Hechos. Porque Jesús vive por siempre y para siempre. Y si Jesús vive, podemos obedecer. Si Jesús está a la diestra del Padre, como se narra en los Hechos, podemos ser libres. ¿Libres de qué? De buscar nuestra propia conveniencia y buscar lo que Dios quiere para nosotros. Entonces, Jesús enseñaba, el que quiera ser mayor entre vosotros, que sirva a los demás. Pero es que eso era para los discípulos y para los apóstoles. No te equivoques. Es para todo aquel que cree. Es para todo aquel que es discípulo de Jesús. Nosotros necesitamos entender que en la iglesia no estamos para ser estrellas, que en la iglesia no estamos para ser personas especiales y de respeto. En la iglesia estamos para servir. Y si estamos para servir, muchas veces no vamos a ser importantes. Muchas veces no vamos a ser reconocidos, pero sirve. Porque los apóstoles se pusieron a servir cuando surgió la murmuración. Y dijeron, es importante que se atienda a las viudas, pero que también ellos estuvieran en la palabra y en la oración. También nosotros. Es importante saber dónde Dios nos ha llamado y, como decía la palabra detonante, obedecer. ¿Obedecer en qué? En la fe. Si Cristo está vivo, puedo obedecer. Si Cristo no está vivo, por más que quiera obedecer, por más que quiera seguir, no voy a poder. Entonces toda esta cuestión se termina ahí. Vamos a poder obedecer si Cristo vive. Si Cristo no vive, no tenemos ninguna esperanza para poder obedecer sinceramente.